Nunca imaginé que el eco de mi propia casa, el sonido de las paredes que yo mismo levanté, se convertiría en el murmullo de la más profunda traición. Ese pensamiento me golpeó con la fuerza de un martillo de demolición esa tarde de sábado. Había vuelto un día antes de mi viaje para ver a mi hermano enfermo, queriendo darles una sorpresa, y la sorpresa me la llevé yo. La casa estaba en un silencio antinatural, un silencio pesado que olía a carne asada fría y a mentiras no dichas. Era la calma que precede al derrumbe, la quietud que se instala en el corazón de una estructura justo antes de que ceda a la presión insoportable. Y yo, el maestro de obras, sentí la primera grieta abrirse en mi propia alma. Avancé por el pasillo, que conocía mejor que las líneas de mis propias manos. Cada baldosa, cada imperfección en el yeso, era un recuerdo, una parte de mi historia. Fue entonces cuando lo oí. No era un ruido fuerte, sino un sonido que no pertenecía a esa calma artificial. El agua de la ducha corriendo en mi propio baño. Extrañado me acerqué pensando que quizás mi hija había vuelto. Pero entonces escuché risas. Dos risas entrelazadas, una femenina y una masculina. Reconocí la de mi esposa, Sonia, al instante. La otra, una risa grave y burlona, tardó un segundo en registrarse, pero cuando lo hizo, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Era la voz inconfundible de Carlos, el marido de mi hija. La puerta del baño estaba entreabierta, una invitación silenciosa al infierno. Mi corazón latía desbocado, un tambor de guerra en medio del silencio sepulcral de mi hogar. Con un pulso que no sabía que poseía, empujé la puerta con la punta de los dedos, apenas 1 centímetro, y allí, en el vapor del agua caliente, en el santuario que compartí con mi primera esposa, en el lugar más íntimo de mi hogar, la vi. Vi a mi esposa, Sonia, en los brazos de mi yerno, Carlos. La imagen se quemó en mi retina, una fotografía de la deshonra, una profanación no solo de mi matrimonio, sino de cada ladrillo que había colocado con sudor y sacrificio. La traición tenía 2 cabezas, y ambas se reían en mi cara. Me llamo Arturo, tengo 68 años, y nunca imaginé que los cimientos de la casa que construí con mis propias manos serían profanados por la misma gente a la que di cobijo. Soy un maestro de obras retirado aquí en Monterrey, un hombre de pocas palabras porque siempre creí que el trabajo de mis manos hablaba por mí. Cada callo, cada cicatriz, es una frase en la historia de mi vida. Una vida dedicada a construir, a levantar muros sólidos para proteger a mi familia. Enviudé hace una década, y el silencio se volvió un compañero demasiado constante, demasiado frío. Por eso me casé con Sonia, una mujer más joven, con la esperanza de que su risa llenara los vacíos, de no caminar solo hacia el ocaso de mi vida. Nunca busqué grandes lujos, solo la paz que viene con el deber cumplido. La casa en este barrio obrero no es una mansión, pero es sólida, honesta, como yo. La levanté, ladrillo a ladrillo para mi primera familia, para mi hija, para que nunca le faltara un techo seguro. Creía que el valor de un hombre se medía por su palabra y por su obra, por la herencia de dignidad que deja atrás. Pero en ese momento, viendo a través de la puerta entreabierta, comprendí que había cometido un error fundamental de cálculo. Había construido un refugio para serpientes, y el veneno ahora corría por las venas de mi propio hogar, amenazando con derrumbarlo todo desde dentro. Mi mundo, esa estructura que había pasado toda una vida construyendo y manteniendo, se vino abajo en un instante. El hombre que creía en la solidez del concreto y la integridad del acero, ahora veía cómo la confianza, el pilar maestro de toda relación, se hacía polvo. Me sentí como un extraño en mi propia creación, un fantasma deambulando por los restos de un naufragio. La revelación no fue solo dolorosa, fue una humillación total, un acto que despojaba mi vejez de toda dignidad, convirtiéndome en el tonto del que todos se reían a mis espaldas, bajo mi propio techo, en mi propia ducha. Y la peor parte fue la calma helada que me invadió, la certeza de que la demolición acababa de comenzar. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Si amas a Jesús y crees en la justicia divina, inscríbete para no perderte las próximas revelaciones.
porque el camino que emprendí desde ese momento fue guiado por una fuerza que yo no sabía que poseía. Tu apoyo es muy importante para mí. Es la argamasa que me ayuda a seguir levantando mi voz y compartiendo mi verdad con todos ustedes. Cada comentario, cada suscripción, es un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. Mi casa siempre fue mi orgullo, ubicada en un barrio trabajador de Monterrey, donde los vecinos todavía se dan los buenos días, y el olor a comida casera se mezcla en el aire. Cada pared tiene el eco de las risas de mi hija cuando era niña. Cada rincón guarda una memoria. Pero desde que mi hija se casó con Carlos y se mudaron conmigo, junto con Sonia, esa atmósfera familiar se había ido enrareciendo. La calma de los últimos meses era artificial. El silencio en la mesa del almuerzo era pesado, cargado de palabras no dichas, de tensiones que flotaban como polvo en un rayo de sol. Era un hogar lleno de gente, pero yo me sentía profundamente solo. Me había convertido en una pieza de mobiliario antiguo, útil por la estructura que proporcionaba, pero ignorado en el día a día. Mis opiniones sobre el mantenimiento de la casa, las mismas paredes que yo había levantado, eran recibidas con una sonrisa condescendiente de Carlos. Mis historias, los relatos de una vida de esfuerzo que intentaba compartir, eran interrumpidas con la impaciencia de quienes creen que el pasado no tiene nada que enseñarles. Me trataban con esa cortesía forzada que se le tiene a un anciano que ya no entienden, como si yo fuera simplemente el dueño legal de la propiedad, un casero, y no el patriarca, el pilar sobre el que sus vidas cómodas se sostenían. Mi hija, mi propia sangre, parecía atrapada en la telaraña de su marido. La veía mirarme a veces con una sombra de la antigua admiración, pero rápidamente desviaba la vista, como si reconocer mi valor fuera una traición a su nueva lealtad. Carlos, con su ambición desmedida y su aversión al trabajo duro, había logrado posicionarse como el nuevo centro de la familia. Sus decisiones, sus deseos, sus caprichos, se convirtieron en la nueva ley, y Sonia, mi esposa, en lugar de ser mi compañera, se había convertido en su principal aliada, formando un frente unido que me aislaba y me hacía sentir obsoleto en mi propio universo. El problema no era el dinero. Había sido previsor. Mi pensión y mis ahorros nos permitían vivir sin apuros. El problema era el respeto, o más bien, la absoluta falta de él. Veía cómo Carlos usaba mi coche sin pedir permiso, cómo Sonia compraba lujos innecesarios con el dinero que yo había sudado por décadas. Se movían por la casa no como invitados agradecidos o como familia, sino como conquistadores que esperan pacientemente la abdicación del viejo rey. Su condescendencia era un veneno lento, administrado en pequeñas dosis diarias, diseñado para erosionar mi autoridad y mi espíritu poco a poco. Yo no soy un hombre de confrontaciones verbales. Mi fuerza nunca ha estado en las palabras, sino en la acción silenciosa y constante, en la certeza de que mi trabajo y mi sacrificio hablaban por sí mismos y merecían un respeto inherente. Esa era mi armadura, mi inquebrantable sentido del honor. Creía que, al final, la verdad de mi esfuerzo prevalecería sobre sus juegos de poder y sus manipulaciones. Pero esa tarde, al verlos juntos, entendí que no estaban simplemente ignorando mi honor, lo estaban profanando activamente, burlándose de él, convirtiendo mi legado en el escenario de su sórdida aventura. La dinámica entre ellos era un teatro cruel. Sonia, con sus 45 años, se aferraba a la juventud y a la atención que Carlos le prodigaba. Él, con su encanto superficial, la hacía sentir deseada, viva, algo que aparentemente yo, con mis manos callosas y mis conversaciones sobre cimientos y estructuras, ya no podía ofrecerle. La vi florecer bajo sus halagos, reír de sus chistes, con una intensidad que nunca me dedicó a mí. No era solo una atracción física, era una alianza de insatisfacciones, una conspiración nacida del aburrimiento de ella y la ambición sin escrúpulos de él. Carlos era el verdadero arquitecto de nuestra ruina. Con 30 años, poseía una ambición voraz pero la ética de trabajo de un perezoso. Veía mi casa, mis ahorros, mi vida entera, no como el fruto de mi esfuerzo, sino como un recurso a ser explotado.
Manipulaba a su esposa, mi hija, con una habilidad pasmosa, convenciéndola de que mis decisiones eran anticuadas, que mi prudencia era tacañería, que mi presencia era un obstáculo para su futuro brillante. Sonia la manipulaba con atención y promesas vacías, alimentando su vanidad y su miedo a la vejez. Era un maestro de la cizaña, sembrando discordia para cosechar control. Lo más retorcido era la forma en que humanizaban sus propias traiciones. Escuchaba a Sonia quejarse con sus amigas por teléfono, hablando de su profundo miedo a envejecer sin haber vivido de verdad, como si su matrimonio conmigo fuera una sentencia y no una elección. Se pintaba a sí misma como una víctima, atrapada con un hombre mayor, justificando así su búsqueda de emoción. Carlos, por su parte, a menudo hablaba de su infancia difícil, de las carencias que sufrió, usando su pasado como un escudo para justificar su resentimiento y su codicia. Sentía que el mundo le debía algo, y yo, con mi casa pagada y mi vida resuelta, era el objetivo perfecto para cobrarse esa deuda imaginaria. Su alianza era estratégica. Carlos quería el control de la casa y el acceso a mis finanzas. Sonia quería la validación y la excitación que él le ofrecía. Juntos, formaban una fuerza opositora formidable dentro de mi propio hogar. Sus susurros cesaban cuando yo entraba en una habitación. Sus planes se tejían en el silencio de la noche, mientras yo dormía, creyendo ingenuamente que el techo que los cobijaba era suficiente para generar gratitud o, al menos, un mínimo de decencia. Eran dos parásitos consumiendo al anfitrión, convencidos de su derecho a hacerlo. Ahora, de pie frente a esa puerta, todo el rompecabezas encajaba. Cada mirada cómplice entre ellos, cada vez que defendían al otro de una crítica mía, cada gasto inexplicado, cada mentira piadosa. No era una debilidad momentánea, un error. Era un plan deliberado, una traición construida metódicamente, ladrillo a ladrillo, justo debajo de mis narices. La humillación se sentía como cemento fresco llenando mis pulmones, endureciéndose con cada segundo que pasaba, ahogándome en la constatación de mi propia ceguera y de la malicia calculada de las dos personas en las que más debería haber podido confiar. En mi taller, en el fondo de la casa, guardo una caja de madera. No contiene joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso para mí. Mi primera cuchara de albañil. La compré cuando era apenas un muchacho, con mi primer sueldo. Es una herramienta simple, de acero gastado y mango de madera pulido por décadas de uso. No es solo un pedazo de metal, es la extensión de mi voluntad, el instrumento con el que di forma a mi destino y construí un mundo para mi familia. Representa la dignidad del trabajo, la honestidad del esfuerzo y la promesa de que con tus propias manos puedes levantar un futuro. Esa cuchara de albañil es el símbolo de mi identidad. Con ella mezclé la primera argamasa para los cimientos de esta casa. Con ella alicé el concreto que se convirtió en el suelo que mis hijos pisaron. Cada vez que la sostengo, siento el peso no solo del metal, sino de toda una vida de responsabilidad, de sacrificios silenciosos y de un orgullo inmenso en la obra de mis manos. Para Carlos y Sonia, probablemente no sea más que un trozo de chatarra vieja, un recordatorio de un oficio que consideran inferior. Para mí, es mi cetro, mi corona, la prueba tangible de mi valor como hombre. A menudo, en los momentos de soledad, iba al taller y abría la caja. Pasaba mis dedos por el borde frío y liso de la cuchara. Recordaba la emoción de mi primer día de trabajo, el sueño de tener mi propia casa, la promesa que le hice a mi primera esposa de que nunca le faltaría nada. Esa herramienta era mi ancla, mi conexión con el joven Arturo lleno de esperanza y determinación. Era un recordatorio de que, a pesar de las decepciones y las pérdidas, yo era un constructor, un hombre que sabía cómo crear orden y solidez a partir del caos y el polvo. Carlos, en su arrogancia, una vez se burló de mis reliquias. Entró en el taller sin permiso, como siempre, y vio la caja abierta. ¿Todavía guardas eso, suegro?, dijo con una sonrisa torcida. Deberías venderlo como antigüedad. Quizás te den algo por ese fierro viejo.
En ese momento no le respondí. Simplemente cerré la caja y lo miré fijamente hasta que se sintió incómodo, y se fue. No entendía, y nunca entendería, que no estaba viendo un simple trozo de metal. Estaba viendo el fundamento de todo lo que él ahora disfrutaba y despreciaba al mismo tiempo. Estaba viendo mi alma. Esa cuchara de albañil representa el pacto que hice conmigo mismo hace muchos años. Construir una vida con honor es la antítesis de todo lo que Carlos y Sonia representan. Ellos son la demolición, la mentira, la fachada hueca. Yo soy la estructura, la verdad del ladrillo y la argamasa, la solidez de los cimientos. Y mientras esa cuchara existiera, mientras yo pudiera sostenerla en mis manos, una parte fundamental de mí, mi esencia, mi dignidad, seguiría intacta, sin importar cuán profundo intentaran enterrarla bajo los escombros de su traición. Sabía, en el fondo, que llegaría el momento de volver a usarla. La sorpresa que había planeado era simple. Traía dulces típicos de la ciudad de mi hermano, y había pensado en la alegría de mi hija al verlos, en la sonrisa de Sonia. Quería volver a sentir esa normalidad familiar, ese calor que tanto extrañaba. La ironía era brutal. Yo volvía buscando conexión y encontré la desconexión definitiva. El viaje en autobús había sido largo, y la preocupación por la salud de mi hermano me había dejado agotado. Pero la idea de llegar a casa, a mí, refugio, me había dado fuerzas. Qué ingenuo fui. Mi refugio se había convertido en una emboscada. El sonido del agua, las risas, cada detalle de ese momento se grabó en mi memoria con una claridad dolorosa. Era como ver la demolición de tu propia obra en cámara lenta. Primero, la incredulidad, esa negación instintiva de que lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan sea real. Luego, una oleada de calor, la furia primigenia que te inunda y te exige violencia, un grito, una confrontación. Quise patear la puerta, arrastrarlos de allí, exponerlos en su humillación, pero entonces, algo más profundo, más antiguo y más frío, tomó el control de mi cuerpo y de mi mente. Fue una calma extraña, una lucidez cortante como el borde de un vidrio roto. En esa fracción de segundo, vi toda la situación con la precisión de un arquitecto examinando un plano. La confrontación directa era lo que ellos esperarían. Los gritos, las acusaciones, el drama, eso los colocaría en un terreno que dominaban. El de 1900, la manipulación emocional, las lágrimas de cocodrilo de Sonia, la falsa indignación de Carlos. Se harían las víctimas. Me acusarían de estar senil, celoso, de haberlo imaginado todo. No, no les daría esa ventaja. No jugaría en su tablero, jugaría en el mío. Sin hacer un solo ruido retrocedí. Mis pies que habían construido aquella casa, ahora se movían como los de un ladrón en la noche. Cada paso era deliberado, silencioso. Llegué a la puerta principal, la abrí con un cuidado infinito, salí al porche y la cerré detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que había escuchado en mi vida. No fue el sonido de una retirada, sino el de una declaración de guerra silenciosa. No fui a una cantina a ahogar mis penas. No llamé a un amigo para desahogarme. Caminé. Caminé con un propósito que no había sentido en años. Mi destino era la pequeña oficina de un abogado en el centro de la ciudad, un hombre del que un viejo compañero de obra me había hablado hacía tiempo, describiéndolo como alguien que entiende el valor del trabajo de un hombre. Mientras caminaba, el sol de la tarde de Monterrey me golpeaba la cara, pero yo no sentía su calor. Sentía el frío glacial de la determinación. Ya no era el anciano ignorado, la pieza de mobiliario. Era una vez más el maestro de obras. Y tenía un nuevo proyecto ante mí, la demolición controlada y metódica de la vida que había conocido, para poder construir algo nuevo sobre sus ruinas. El primer paso fue ir al banco, la sucursal donde tenía la cuenta conjunta con Sonia, la cuenta donde cada mes depositaban mi pensión. La empleada me reconoció y me saludó con una sonrisa. Le devolví el saludo con una calma que me sorprendió a mí mismo. Con voz firme, le di las instrucciones: vaciar la cuenta, transferir hasta el último centavo a una cuenta nueva, una cuenta que estaría únicamente a mi nombre.
El proceso fue rápido, burocrático, impersonal, pero para mí, cada firma, cada tecla que la empleada pulsaba, era un golpe de martillo, el primer paso para recuperar el control. Al salir del banco sentí un peso menos sobre mis hombros. No era una cuestión de dinero, nunca lo fue. Era una cuestión de poder, de autonomía. Les había cortado el suministro, el dinero que usaban para financiar sus lujos, su comodidad, su traición, ya no estaría a su disposición. Era una acción simple, pero sabía que sus efectos serían devastadores para ellos. Era el equivalente a cortar el agua y la electricidad de una construcción. Sin recursos, su fachada de superioridad y control no tardaría en desmoronarse. Esta primera acción, este movimiento estratégico y silencioso, fue la primera revelación de mi nueva fortaleza. Mi dolor no me había paralizado, me había afilado. La imagen de ellos en la ducha ya no era solo una herida, se había convertido en combustible. La traición que pretendía destruirme se había convertido, irónicamente, en el catalizador de mi liberación. Terminé el día sentado en un café, bebiendo lentamente, mientras planeaba los siguientes pasos. La calma seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de una sensación de poder. El viejo rey no había abdicado, simplemente estaba afilando su espada, que en mi caso, era una vieja y confiable cuchara de albañil. Cuando finalmente volví a casa esa noche, el ambiente era tenso, cargado de una electricidad palpable. Sonia y Carlos estaban sentados en la sala, sus rostros una mezcla de confusión y creciente ansiedad. Me miraron entrar, esperando una explicación, una explosión de ira, algo que pudieran manejar, algo predecible. En lugar de eso, les di silencio. Pasé de largo hacia la cocina, me serví un vaso de agua con una mano firme y me senté en la mesa, la misma mesa donde habíamos compartido tantos almuerzos falsos. El silencio se estiró, volviéndose más incómodo para ellos con cada segundo que pasaba, mientras yo encontraba una extraña paz en su desconcierto. Fue Carlos quien rompió el hielo, con su habitual tono de falsa autoridad. «Suegro, fuimos al cajero. Hay un problema con la cuenta, está vacía», dijo, como si me estuviera informando de un desperfecto técnico. Sonia añadió rápidamente su parte, su voz teñida de una preocupación teatral. «Arturo, cariño, estamos muy preocupados. ¿Hablaste con alguien del banco? Quizás cometieron un error. Jugaban sus papeles a la perfección, el yerno responsable y la esposa devota. Me observaban, escrutando mi rostro en busca de una fisura, una señal de la debilidad que esperaban encontrar, la senilidad que planeaban usar como excusa. Levanté la vista de mi vaso de agua y los miré a los dos, directamente a los ojos, uno después del otro. No había ira en mi mirada, solo una calma gélida que pareció descolocarlos más que cualquier grito. «No hay ningún error en el banco», dije, mi voz sonando extrañamente clara y fuerte en el silencio de la cocina. «El dinero está exactamente donde debe estar». La confusión en sus rostros dio paso a una alarma apenas disimulada. Podía ver sus mentes trabajando a toda velocidad, tratando de recalcular, de entender este movimiento inesperado en un juego que creían tener completamente controlado y ganado. Sonia intentó un nuevo enfoque, el de la víctima herida. Se acercó, intentando tomar mi mano, pero la retiré suavemente. «Arturo, ¿por qué harías algo así sin consultarme? Somos un matrimonio. Se supone que compartimos todo», dijo, su voz temblando con una emoción fabricada. Carlos intervino, más directo, su máscara de amabilidad comenzando a resbalar. «Necesitamos hablar de esto, suegro. Hay cuentas que pagar, la casa. No puedes tomar decisiones así unilateralmente. Es muy simple. Tenemos que resolverlo». Su lenguaje era transaccional, el de un hombre de negocios discutiendo una fusión fallida, no el de un miembro de la familia discutiendo una crisis. Ahí estaba la discrepancia que ahora veía con tanta claridad. Para mí, la familia era un pacto de lealtad, una estructura construida sobre el amor y el respeto mutuo. Para ellos era una empresa, una transacción financiera en la que yo era el principal activo a explotar. Su preocupación no era por mí, ni por nuestro vínculo, era por el flujo de caja que yo representaba.
La casa, la comida, los lujos, todo dependía de mi pensión, de mis ahorros. Y yo, con una simple visita al banco, había cerrado el grifo. Su pánico no era emocional, era puramente económico. No tenemos nada más que hablar, respondí, levantándome de la mesa. Cualquier comunicación futura será a través de mi abogado. Él se pondrá en contacto con ustedes muy pronto. La palabra abogado colgó en el aire como una sentencia de muerte. El color desapareció del rostro de Sonia. La mandíbula de Carlos se tensó. Sus ojos se entrecerraron en una expresión de puro odio. La farsa había terminado. La guerra había sido declarada abiertamente. Me di la vuelta y caminé hacia mi taller, mi santuario, dejándolos en la cocina con el eco de mis palabras y el sabor amargo de su propio veneno. Mientras cerraba la puerta del taller detrás de mí, el rostro de mi primera esposa, Elena, vino a mi mente con una claridad abrumadora. Recordé una conversación que tuvimos hace muchos años, sentados en el porche, viendo a nuestra hija jugar en el jardín. La gente muestra quién es en las pequeñas cosas, Arturo, me había dicho, su voz siempre tan sabia y serena. No en los grandes gestos, sino en cómo tratan al mesero, en si devuelven el cambio extra, en cómo te miran cuando creen que no los ves. El carácter es lo que queda cuando la conveniencia desaparece. En ese momento, sus palabras resonaron como una profecía. Comencé a conectar los puntos, a ver el patrón en el comportamiento de Carlos que había ignorado durante tanto tiempo. Recordé las pequeñas faltas de respeto, las herramientas que tomaba prestadas de mi taller y nunca devolvía, la forma en que se burlaba de mis viejos amigos llamándolos dinosaurios, su impaciencia en la mesa cuando yo contaba una historia por segunda vez. Eran pequeñas grietas en la fachada, señales de advertencia de una debilidad estructural que yo, el maestro de obras, había decidido pasar por alto por amor a mi hija, por el deseo de mantener la paz. Y luego, otra revelación me golpeó, una pieza del rompecabezas que mi mente se había negado a colocar. Hacía unas semanas, mientras buscaba los papeles del seguro en el coche de Sonia, encontré unos recibos arrugados en la guantera. Eran de una cena cara en un restaurante del centro y de una habitación de hotel para una noche de fin de semana, una noche en la que se suponía que ella estaba visitando a su hermana enferma. Mi corazón se encogió en ese momento, pero me convencí a mí mismo de que debía haber una explicación lógica. La mente humana es experta en construir justificaciones para evitar la verdad dolorosa. Ahora, a la luz de lo que había visto en el baño, esos recibos ya no eran una anomalía. Eran pruebas, ladrillos en el muro de su engaño. Habían sido descuidados, arrogantes en su traición, creyendo que yo era demasiado viejo, demasiado ciego o demasiado tonto para darme cuenta. La ira que sentí no fue explosiva, sino una combustión lenta y profunda. Era la ira del hombre que se da cuenta de que ha sido subestimado, de que su inteligencia ha sido insultada y su confianza pisoteada de la manera más metódica y cruel que se pueda imaginar. La revelación de su aventura de largo plazo intensificó el conflicto de una manera que me heló la sangre. Esto no había sido un error impulsivo, una debilidad de un momento. Había sido una campaña calculada de engaño. ¿Cuántas veces se habían reído a mis espaldas? ¿Cuántas veces habían planeado sus encuentros mientras yo les servía el café por la mañana? La traición se multiplicó. Cada recuerdo feliz de los últimos meses se tiñó de duda, convirtiéndose en una posible escena de su farsa. Mi hogar no solo había sido profanado hoy, llevaba meses, quizás años, siéndolo. Mi mente entonces voló a un recuerdo más antiguo, un contrapunto doloroso a la sordidez del presente. Una tarde de domingo, hace quizás 15 años, mi hija, recién entrada en la adolescencia, y yo, construyendo una pequeña casa para pájaros en el taller. Elena nos trajo limonada y nos sentamos juntos, riendo, cubiertos de aserrín. El sol se filtraba por la ventana y el aire olía a madera y a felicidad. En ese recuerdo, mi familia era un refugio, una fortaleza inexpugnable. El contraste con la ruina actual era devastador. Ese recuerdo feliz ahora servía para hacer la traición actual infinitamente más dolorosa.
El golpe de gracia llegó al día siguiente. Mi hija pidió hablar conmigo a solas. Una pequeña parte de mí, una parte ingenua y esperanzada, pensó que quizás ella había visto la verdad. Pero apenas cerró la puerta de la sala, su rostro se contrajo en una máscara de acusación. «Papá, ¿qué te pasa?», espetó, su voz cargada de una ira que nunca me había dirigido. Carlos me lo contó todo. «¿Cómo vaciaste la...? Cuenta cómo estás actuando de forma tan extraña. Sonia está destrozada. ¿Estás tratando de destruir a esta familia por tus celos de viejo?». Cada palabra fue un golpe directo al corazón. Me acusó de estar senil, de inventar cosas, de ser cruel con Sonia, una mujer que ha sido tan buena contigo. Era evidente que Carlos le había contado una versión completamente distorsionada de los hechos, pintándose a sí mismo y a Sonia como víctimas de mi repentina e inexplicable tiranía. La había manipulado, tan completamente que era incapaz de ver la verdad, incluso si se la hubiera presentado en un plano detallado. Mi propia hija, mi sangre, se había convertido en un arma en su contra. «Él te está mintiendo», le dije con calma, aunque mi interior era un caos. «Los vi, hija. Los vi juntos». Ella negó con la cabeza, una lágrima de frustración y rabia rodando por su mejilla. «Estás paranoico. Carlos nunca haría eso. Él me ama, y ama a esta familia. Eres tú el que está intentando romperlo todo. Siempre te ha molestado que él esté aquí, que yo sea feliz con él». La escalada del conflicto era total. Ya no se trataba de una traición conyugal. Se había convertido en una guerra civil familiar, y yo estaba completamente solo en mi trinchera, con el enemigo atrincherado en el corazón de mi propia hija. La vi salir de la sala, dando un portazo, y sentí un nivel de desolación que nunca antes había conocido. Había perdido a mi esposa, y ahora sentía que también había perdido a mi hija. La habían puesto en mi contra con una eficacia brutal, usando su amor por su marido como un escudo para su propia depravación. Comprendí entonces que su plan era aislarme por completo, hacerme parecer un anciano loco e irracional ante el mundo, para que nadie creyera mi versión de los hechos. Era una estrategia de demolición, no solo de mi matrimonio, sino de mi credibilidad y mi relación con la única persona que, aparte de mí, quedaba de mi familia original. Más tarde, ese mismo día, pude vislumbrar la verdadera motivación detrás de la desesperación de Carlos. Lo escuché hablando por teléfono en el patio trasero, su voz baja y apremiante, creyendo que nadie lo oía. Hablaba con un acreedor, suplicando más tiempo, prometiendo un pago que obviamente no podía hacer. «Sí, lo sé, estoy retrasado», decía, «pero estoy a punto de recibir una importante suma de dinero. Es cuestión de días. Un asunto familiar. Lo solucionaré, te lo juro». La discrepancia entre su apariencia de joven exitoso y la realidad de sus problemas financieros quedó expuesta. No era ambición lo que lo movía, era pura y llana desesperación. Él no quería construir nada, quería un rescate. Veía mis ahorros, el fruto de 50 años de trabajo, no como mi legado, sino como su salvavidas. Su plan no era solo tomar el control de la casa, era saquear mis finanzas para tapar sus propios agujeros. Sonia, con su deseo de una vida emocionante y sin preocupaciones, era la cómplice perfecta, cegada por sus halagos y por la promesa de un futuro de lujos que él planeaba financiar con mi dinero. Su traición no solo era pasional, era un complot financiero fríamente calculado. Sonia, por su parte, cambió de táctica. Al ver que la victimización no funcionaba, intentó la dulzura. Me preparó mi café favorito, me habló de recuerdos felices, intentando recordarme los buenos tiempos. «Arturo, no dejemos que un malentendido arruine todo lo que hemos construido», me susurró, su mano en mi hombro. Pero cuando vio que yo no cedía, que mi silencio era inquebrantable, su dulzura se evaporó, dejando al descubierto una frialdad y una dureza que no le conocía. «Ten cuidado, Arturo», me dijo en voz baja, su tono ahora una amenaza velada. «Eres un hombre mayor. A veces los hombres mayores se confunden, y la gente podría pensar que no estás en tu sano juicio». La amenaza era clara. Si no cooperaba, intentarían declararme incompetente. Usarían mi edad en mi contra, torcerían mi dolor y mi ira en síntomas de senilidad.
El campo de batalla se expandía. Ya no luchaba solo por mi dinero o mi casa, ahora luchaba por mi propia autonomía, por mi derecho a ser considerado una persona cuerda y capaz. La ironía dramática de la situación era palpable. El público, ustedes, saben la verdad, ven sus planes, mientras ellos creen que todavía pueden manipularme, sin saber que yo estoy 3 pasos por delante. El conflicto escaló de manera predecible pero brutal. Primero fue el dinero, la cuenta bancaria. Luego, pasó a ser la casa. Carlos, sintiéndose más audaz, me confrontó directamente. «Legalmente tenemos derechos aquí, suegro», dijo, inflando el pecho. «Hemos estado viviendo aquí, contribuyendo, a nuestra manera. No puedes simplemente echarnos a la calle. Un juez podría ver las cosas de manera muy diferente, especialmente considerando tu estado mental reciente». La desfachatez de sus palabras era asombrosa. La sanguijuela amenazando al anfitrión con acciones legales. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada comida era una batalla silenciosa. Cada encuentro en el pasillo, una escaramuza de miradas cargadas de odio. Mi hija me evitaba por completo, tratándome como a un fantasma. Sonia alternaba entre un silencio hostil y comentarios pasivo-agresivos. Carlos, por su parte, caminaba por la casa como si ya fuera el dueño, discutiendo por teléfono sobre renovaciones y mejoras que planeaba hacer, todo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Era una guerra psicológica, una campaña diseñada para desgastarme, para romper mi voluntad, pero se equivocaban. Cada insulto, cada amenaza, cada acto de desprecio no hacía más que solidificar mi determinación. Era como añadir más cemento a la mezcla, haciéndola más dura, más resistente. Mi dolor inicial se estaba transformando en una ira fría y enfocada. Ya no se trataba de mi corazón roto, se trataba de mi legado, de mi nombre, de la dignidad por la que había trabajado toda mi vida. No iba a permitir que 2 buitres y una hija cegada destruyeran en unas pocas semanas lo que a mí me había costado 50 años construir. Finalmente, decidieron jugar su última carta. «Vamos a tener una reunión familiar mañana por la noche», anunció mi hija, sin mirarme a la cara, «para resolver esto de una vez por todas, para que dejes de actuar así y volvamos a ser una familia». No era una invitación, era una citación. Un tribunal organizado por los culpables para juzgar al inocente. Sabía exactamente lo que planeaban. Una emboscada, emocional, todos contra mí, presionándome, haciéndome sentir culpable, tratando de forzarme a perdonar y a restaurar el statu quo, es decir, su acceso a mi dinero y a mi casa. Acepté con un simple movimiento de cabeza. Dejaría que prepararan su escenario, que ensayaran sus discursos. Les permitiría creer que tenían la ventaja, que el viejo león finalmente estaba acorralado y listo para ser sometido. La ironía de la situación era casi poética. Convocaban a una reunión para salvar a la familia, cuando ellos eran la enfermedad que la estaba matando. Querían hablar de volver a la normalidad, cuando su normalidad estaba construida sobre una base de mentiras y desprecio. La noche antes de la reunión fue la más larga de mi vida. Me senté solo en la sala de estar a oscuras escuchando los sonidos de la casa, el crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, sonidos que antes me traían paz y ahora parecían lamentos. Me sentía completamente solo, un hombre enfrentado a su propia sangre, a la mujer con la que había compartido mi cama. Era el momento de máxima vulnerabilidad, el punto más bajo, pero en esa oscuridad también sentí algo más. Una brasa de la vieja fuerza del constructor, del hombre que sabe que antes de levantar algo nuevo, a veces hay que demolerlo todo hasta los cimientos. Y yo estaba listo, con el martillo en la mano. La reunión se llevó a cabo en la sala de estar, mi sala de estar. Ellos 3 se sentaron en el sofá grande, uno al lado del otro, como un panel de jueces. Mi hija en el medio, flanqueada por su marido y mi esposa. Parecían un frente unido, una fortaleza de falsedad. Me ofrecieron la silla individual, el asiento del acusado. El aire estaba espeso, cargado de sus expectativas. Esperaban que yo fuera el viejo frágil,
el hombre confundido que finalmente cedería ante la presión de su lógica retorcida. Por un momento, casi sentí el peso de sus miradas, la fuerza de su voluntad colectiva tratando de aplastarme. Mi hija comenzó. Su voz, cuidadosamente ensayada para sonar razonable y cariñosa. «Papá, estamos aquí porque te queremos», dijo, las palabras sonando huecas. «Estamos preocupados por ti. Lo que hiciste con el dinero no es normal. Queremos entender qué pasa, ayudarte. Somos una familia y debemos apoyarnos». Era un discurso lleno de palabras nobles. Amor, familia, ayuda, apoyo, pero desprovistas de todo significado real. Eran las palabras de un guión escrito por Carlos, y mi hija era la actriz principal en esta lamentable producción teatral. Escuché en silencio, dejando que se desenmascararan solos. Sonia tomó el relevo, interpretando su papel de esposa afligida. Puso una mano sobre el brazo de mi hija, un gesto de solidaridad femenina. «Arturo, tu hija tiene razón. Hemos pasado por mucho juntos. No dejes que el orgullo o una confusión momentánea destruyan nuestro futuro. Piensa en todo lo que perderíamos», suplicó. Y en esa última frase, todo lo que perderíamos, se reveló la verdadera naturaleza de su preocupación. No le preocupaba perderme a mí. Le preocupaba perder el estilo de vida, la seguridad, la casa. Su miedo era material, no emocional. Yo permanecí en silencio. Mi quietud era mi arma más poderosa. Los desconcertaba, rompía su ritmo. Esperaban un debate, una discusión acalorada donde pudieran torcer mis palabras, pero no les di nada. Mi silencio era un muro, un frontón contra el que sus falsedades rebotaban y caían al suelo, inertes. La frustración comenzó a aparecer en el rostro de Carlos. Él era un hombre impaciente, acostumbrado a obtener lo que quería a través de la intimidación y el encanto fácil. Mi resistencia pasiva lo estaba volviendo loco. Podía ver cómo su mandíbula se apretaba, su paciencia agotándose rápidamente. Finalmente, Carlos no pudo contenerse más. Se inclinó hacia adelante, su máscara de yerno preocupado cayendo para revelar el rostro depredador que se escondía debajo. «Escuche, suegro», espetó, abandonando toda pretensión de respeto. «Basta de juegos. Somos su familia, la única que tiene. Debería estar agradecido de que lo cuidemos. Devuelva el dinero a la cuenta y dejemos esta tontería. Sea razonable por una vez en su vida». Su voz resonó en la sala, llena de una arrogancia y un sentido de derecho que eran simplemente asombrosos. Se sentía con el poder de darme órdenes en mi propia casa. Y entonces cometió el error final, el que selló su destino. Al ver que su arrebato no me afectaba, su frustración se desbordó en un desprecio puro y sin adulterar. Se puso de pie, gesticulando con desdén hacia las paredes de la habitación, hacia la estructura misma de mi vida. «Al final ese es su problema. Usted es solo un viejo terco, apegado a ladrillos y cemento», gritó, su voz llena de veneno. «Actúa como si esto fuera un palacio. Esta casa ni siquiera vale tanto». Esa fue la blasfemia definitiva. No solo me insultó a mí, insultó mi trabajo, mi vida, el único legado que siempre me importó. En ese preciso instante, toda duda, todo dolor, se evaporó de mi ser. Fue reemplazado por una claridad de propósito tan pura y tan dura como el diamante. La ofensa fue tan profunda, tan fundamental, que actuó como un catalizador, quemando cualquier resto de debilidad que pudiera haber quedado en mí. No sentí la necesidad de gritarle de vuelta. La rabia que sentí era demasiado fría, demasiado precisa para un acto tan vulgar. Su desprecio por mi obra no merecía una respuesta de palabras, merecía una lección de fundamentos. Lentamente me levanté de la silla. Sus 3 pares de ojos me siguieron, esperando quizás que me derrumbara o que finalmente explotara. No hice ninguna de las dos cosas. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé con paso firme fuera de la sala, por el pasillo, hasta la puerta trasera que conducía a mi taller. El silencio que dejé atrás estaba lleno de su confusión. Podía sentirlos mirándose unos a otros, preguntándose qué estaba haciendo el viejo loco ahora. Dejé que se preguntaran. El Teisint, maestro de obras, iba a buscar su herramienta principal.
Entré en el taller y el olor familiar a madera, aceite y metal me envolvió como un abrazo. Fui directamente a la caja de madera. La abrí y tomé mi vieja cuchara de albañil. Su peso en mi mano era reconfortante, familiar. Era sólida, real, honesta, todo lo que ellos no eran. La sostuve con fuerza, sintiendo el mango de madera pulido por el sudor de décadas. Era el símbolo de mi dignidad, y estaba a punto de usarla, no para construir, sino para demoler su mundo de mentiras. Regresé a la sala de estar con la misma calma deliberada. Ellos seguían donde los había dejado, congelados en una especie de suspense. Caminé hasta la mesa de centro, el mueble que separaba mi silla de su sofá, y coloqué la cuchara de albañil sobre la superficie de madera. No la tiré. La puse con cuidado, pero con suficiente firmeza para que el golpe sordo del metal contra la madera resonara en el silencio tenso de la habitación. El sonido fue definitivo, un punto final, un golpe de mazo en su tribunal de farsa. Entonces, y solo entonces, los miré directamente. Mi mirada no se detuvo en mi hija, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de miedo y confusión. Fijé mis ojos en Sonia y en Carlos, los arquitectos de esta ruina. Dejé que el peso de mi silencio y la presencia de la herramienta sobre la mesa se asentaran. Levanté una mano, no para amenazar, sino para señalar la cuchara de albañil que descansaba entre nosotros, un testigo de acero de la verdad que estaba a punto de pronunciar. Ustedes tienen razón. Comencé, mi voz tranquila pero cortante como el filo de la propia herramienta. Esto es solo un pedazo de metal viejo. Dejé que la frase flotara. Vi un destello de triunfo en los ojos de Carlos, pero no había terminado. Pero con esto, continué, tocando la cuchara con la punta de mis dedos. Yo construí el techo que los abriga, el suelo que ustedes pisan y el respeto que ustedes acabaron de quemar. La casa es mía. El respeto era de ustedes. Ahora no tienen ni uno ni otro. Hice una pausa, dejando que la enormidad de mis palabras los golpeara. Sus rostros pasaron de la arrogancia al shock, y luego a una pálida comprensión. La partida había terminado, y yo había hecho el movimiento final. Tienen una semana para salir, concluí, mi voz sin una pizca de duda o vacilación. No era una sugerencia, no era una negociación, era una orden de desalojo, una sentencia final dictada no por la ira, sino por la justicia fundamental. El constructor reclamaba su obra. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío en el que sus mentiras y manipulaciones ya no podían existir. Carlos abrió la boca para protestar, para lanzar una amenaza legal, pero las palabras murieron en sus labios. Vio algo en mis ojos, una determinación tan sólida como el concreto armado, y supo que había perdido. Sonia se derrumbó, su rostro finalmente mostrando una emoción genuina, el terror puro de quien ve su mundo de comodidad desmoronarse en un instante. Mi hija simplemente me miraba, sus ojos llenos de lágrimas, quizás por primera vez, viendo la fuerza que siempre había estado allí, pero que nunca había reconocido. No me sentí triunfante, ni siquiera vengativo. Sentí una profunda y agotadora sensación de rectitud. Había defendido mi honor de la única manera que sabía, con calma, con firmeza y con un fundamento inquebrantable. Mientras ellos recogían los pedazos de su derrota, mi mente se tranquilizó con el recuerdo de la conversación con el abogado. La casa está a su nombre, don Arturo, me había explicado pacientemente. Usted tiene todo el derecho de decidir quién vive en ella. No se deje intimidar. La ley protege su propiedad y su dignidad. Saber eso me dio la fuerza para no dudar, para no ceder un milímetro. No estaba solo en esto. La razón y la ley estaban de mi lado. La semana que siguió fue un borrón de movimientos tensos y silenciosos. Empacaron sus pertenencias bajo una nube de resentimiento. No hubo más confrontaciones, solo miradas de odio por parte de Carlos y sollozos ahogados por parte de Sonia. Mi hija intentó hablar conmigo una vez. Sus palabras una mezcla confusa de acusaciones y súplicas. Estás rompiendo la familia, me dijo. No tienes que hacer esto. Le respondí con una tristeza profunda. Yo no rompí nada, hija. Yo solo estoy limpiando los escombros. Ella no lo entendió.
o no quiso entenderlo. El día que se fueron, observé desde la ventana de mi taller. Vi a Carlos meter la última maleta en el coche con un portazo furioso. Vi a Sonia subir al asiento del copiloto sin mirar atrás. Y vi a mi hija, mi única hija, dudar por un momento en la acera. Me miró, una última mirada a través del cristal, su rostro una tormenta de emociones conflictivas. Luego, bajó la cabeza y subió al coche con su marido. Verlos alejarse por la calle fue como ver una parte de mi propia vida desaparecer en el horizonte. El silencio que quedó después de que se fueran fue diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de la tensión no dicha. Era un silencio limpio, vasto, un espacio vacío lleno de posibilidades. La casa se sentía más grande, más luminosa. Era mía otra vez. Caminé por las habitaciones tocando las paredes, sintiendo la solidez bajo mis pies. No había alegría en mi corazón, pero había paz. Una paz ganada a un costo terrible, pero paz al fin y al cabo. El cáncer había sido extirpado, aunque la cirugía había dejado una cicatriz profunda e imborrable. Con el tiempo, mi hija comenzó a llamar. Las conversaciones eran breves, incómodas, pero en su voz podía empezar a oír las primeras grietas en su certeza. Me contaba pequeños detalles de su nueva vida, las dificultades, las discusiones con Carlos, cuya verdadera naturaleza perezosa y egoísta seguramente comenzaba a aflorar ahora que ya no tenía mi respaldo financiero. No la presioné. Sabía que su camino de regreso a la verdad sería largo y doloroso, y que tenía que recorrerlo sola. Nuestra reconciliación, si es que alguna vez llegaba, tendría que construirse sobre un nuevo cimiento, uno basado en su respeto, no en mi obligación. Unas semanas después, en una tarde tranquila, me encontré en mi taller. Saqué la vieja cuchara de albañil de su caja. Estaba un poco sucia, cubierta por el polvo de la batalla reciente. Tomé un trapo limpio y un poco de aceite, y comencé a limpiarla, a pulirla con cuidado. Cada movimiento era metódico, meditativo. Mientras el acero gastado comenzaba a brillar bajo mis manos, sentí que no solo estaba limpiando una herramienta, estaba puliendo mi propia alma, restaurando mi propia dignidad. No puedo decir que la historia tenga un final feliz. Perdí una parte de mi familia, pero en el proceso me recuperé a mí mismo. Recuperé mi casa, mi paz, y lo más importante, el control de mi propia vida. El respeto, como los cimientos de una casa, es invisible, pero lo sostiene todo. Sin él, la estructura más imponente, ya sea un edificio o una familia, está destinada a derrumbarse, y la verdadera fuerza no se encuentra en la voz que grita más fuerte, sino en la calma de la mano que sabe construir, que sabe demoler, y, si es necesario,